Queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a contar por qué las centrales nucleares han sido un fracaso en Occidente. Os vamos a explicar por qué su rentabilidad y su desarrollo pueden ser algo mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Y además analizaremos si este tipo de energía está definitivamente muerta o si es posible que vuelva a ponerse de moda. ¿Estáis listos? Pues empecemos. Apunte, no os conocéis. Sabéis que en general pensamos que como concepto las centrales nucleares son una fuente potencial de energía abundante, limpia y relativamente barata. Os hemos hablado de ello en un montón de vídeos en VisualPolitik. Sin embargo, no todo resulta tan fácil. Por eso queríamos hacer este vídeo aquí en Visual Economic, para conocer la otra cara del problema. Y no hablamos de riesgos de accidentes ni de nada por el estilo. Atentos. Pero antes, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se puede superar los problemas de suministro de agua? ¿Cómo se puede hacer frente a una sequía? ¿Quién está ganando la lucha por la inteligencia artificial? ¿Cómo afecta el desarrollo al gasto militar? ¿O cuáles son los mayores centros financieros de todo el mundo? Pues si es así, no puedes dejar de echarle un vistazo a Si lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos. Es el complemento perfecto para la familia Visual. De hecho, en el último vídeo, Alberto nos cuenta cómo se puede frenar la deuda pública de un plumazo. Os dejo el enlace aquí abajo, en la descripción, y te echarle un vistazo. Si os pregunto por qué razón las nucleares llevan perdiendo terreno desde hace décadas, seguro que todos pensaréis en desastres como el de Chernóbil, o quizá penséis en el activismo de grupos como Greenpeace o en el Partido Verde de Alemania. A fin de cuentas, existe un miedo muy extendido hacia los posibles accidentes nucleares y hacia los problemas ecológicos que estos pueden provocar. De ahí que la construcción de nucleares se haya desplomado. Pero, ¿y si os dijera que la caída de las centrales nucleares no tuvo nada que ver con Greenpeace ni con el miedo causado por Chernóbil? ¿Y si os dijera que, de hecho, empezó por culpa de la inflación? Sí, me habéis escuchado bien, por culpa de la inflación. Pero, a ver, para entender por qué digo todo esto, vamos a rebobinar un poco en el tiempo. El origen de nuestra historia comienza en los años 60, en los Estados Unidos. Por aquella época, el país norteamericano vivía uno de los momentos más importantes de su historia. Fue cuando la NASA envió el primer hombre a la Luna. La generación del baby boom auguraba un escenario demográfico inmejorable, y personajes como Martin Luther King iniciaron grandes movimientos en favor de los derechos civiles. Esos años fueron años de crecimiento económico espectacular, y lo cierto es que eso supuso una gran oportunidad para el desarrollo de las energías nucleares. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues básicamente porque como la economía crecía cada vez más y más, la producción estaba disparada. El uso de máquinas, combustible y electricidad crecían a ritmos medios del 7% cada año. Y ante esto, lo cierto es que los políticos tuvieron un grave problema. Si la sociedad cada vez necesitaba más energía porque aumentaba su producción, entonces el gobierno tenía que encontrar la forma de producirla, y sobre todo de producirla a un coste bajo, a un coste asequible. Pues bien, justo aquí fue cuando entraron en juego las centrales nucleares. El gobierno estadounidense se puso a tope con la construcción nuclear. Para que os hagáis una idea, solo durante la década de los 60 se llegaron a construir más de 50 reactores nucleares comerciales, multiplicando por 10 la cifra de la década anterior. De esta forma, gracias a la gran inversión en nucleares, los Estados Unidos pudieron dar respuesta a la enorme demanda eléctrica del país. Pero, espérate un momento. Aquí no hemos venido a hablar del éxito nuclear de los 60. Aquí hemos venido a hablar de su fracaso. Y para eso tenemos que avanzar un poquito más. Tenemos que avanzar hasta el año 1973. 1973 fue el año de una de las peores crisis económicas del siglo XX, la crisis del petróleo. Básicamente, esta crisis consistió en que muchos países occidentales se quedaron, efectivamente, sin petróleo. Por culpa de eso, dejó de haber gasolina en muchas gasolineras y los precios de la energía se dispararon. Lo interesante es que en principio podríamos pensar que la falta de petróleo tuvo que beneficiar al resto de formas de generar energía, como por ejemplo la energía nuclear. Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario. La crisis del petróleo provocó un enorme freno en la economía. La inflación se disparó, aumentó masivamente el desempleo y cerraron multitud de empresas. ¿Y qué implicó todo esto? Pues que la demanda de energía se frenó de golpe. A partir de entonces, Estados Unidos llegó a tener incluso un 40% más de capacidad de producción energética de la que realmente necesitaba. Por tanto, seguir construyendo nucleares dejó de tener tanto sentido como antes. Ya no era necesario para mantener la producción. En resumen, podríamos decir que el inicio, la primera razón por la que las nucleares empezaron a caer, fue la crisis del petróleo. No obstante, aquí no quedó todo. Unos años más tarde, en 1979, la inflación provocada por la crisis del petróleo todavía seguía siendo muy elevada. Y justo en ese momento fue donde entró en escena uno de los personajes más importantes de esta historia, Paul Volcker. Paul Volcker fue el presidente de la Reserva Federal nombrado por Jimmy Carter y fue nombrado con un objetivo muy claro: combatir la inflación. Para ello, Volcker llevó a cabo una de las subidas de tipos de interés más agresivas de la historia reciente. Subió los tipos de interés a nada menos que el 20%. Vamos,
todo un hachazo contra la inflación. Y amigos, podéis creerme si os digo que esto también supuso un hachazo contra la energía nuclear. Y sí, ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Qué tiene que ver los tipos de interés con las nucleares? Pues veréis, un gran problema que tienen las centrales nucleares es que sus costes de inversión son gigantescos. Pensad que desde que se planea una central hasta que se termina de construir pueden pasar fácilmente más de 10 años. Sin embargo, para una central de gas natural ese tiempo no suele superar los 3 o 4 años. Y esto significa que los inversores que quieran construir una central nuclear tendrán que pedir prestado mucho, pero que muchísimo dinero. En concreto, se calcula que los costes de inversión en las nucleares representan el 70% de su coste total de funcionamiento, mientras que en otro tipo de centrales estos tan solo suponen el 20%. Y la cuestión es que, como ya imaginaréis, al pedir prestado dinero o al dejarlo improductivo mientras se construye la central nuclear, los inversores dependen del tipo de interés. Cuanto más alto sea el tipo de interés, más costoso será construir una central nuclear. Y bien, justo eso es lo que podemos ver en esta gráfica. A medida que los tipos de interés son más altos, la energía nuclear es con diferencia la más perjudicada de todas. Y es por eso que la subida de tipos de Volcker prácticamente cuadruplicó los intereses de la inversión nuclear. Algo que, por cierto, también se repitió en otros países como Francia y en menor medida en Alemania. Ahora bien, más allá de la crisis y de los tipos de interés, todavía hubo una tercera razón que motivó la caída de las nucleares. Y esa razón no fue otra que la falta de apoyo y protección ante el riesgo. Y es que, a ver, supongo que no hará falta que os lo diga, pero la falta de apoyos por parte de los gobiernos occidentales al desarrollo nuclear ha ido de mal en peor desde los años 80. Esta falta de apoyo institucional se ha producido principalmente por dos vías diferentes. La primera de todas fue la liberalización de los sectores energéticos de muchos países. Por ejemplo, en 1978 el presidente Jimmy Carter llevó a cabo un plan de desregulación energética en los Estados Unidos. Ese plan consistía, entre otras cosas, en romper los monopolios legales que algunas eléctricas tenían a la hora de vender su energía al sector público. Además, el plan también redujo las subvenciones al sector otorgadas en forma de préstamos con condiciones muy favorables o precios garantizados por el megavatio hora. En realidad, esto fue una buena noticia para activar la competencia en el sector, pero por otra parte fue una muy mala noticia para el sector nuclear, que, como ya os hemos dicho, requería de grandes inversiones a largo plazo. Así que ante la falta de apoyos del gobierno, las inversiones se hicieron mucho más arriesgadas y caras para los inversores, que prefirieron dedicar sus esfuerzos a invertir en opciones más seguras como el carbón o el gas natural. La tendencia a la privatización y desregulación del sector eléctrico ha presionado a los productores de electricidad para que mejoren su competitividad económica. En este contexto, las centrales eléctricas de carbón o gas natural de pequeño tamaño con costes de inversión relativamente bajos y plazos de implantación cortos ofrecen muchas ventajas. Informe de la Asociación Internacional de la Energía y la OCDE, 1998. Sea como sea, más allá de la pérdida de apoyo directo, otro problema que han causado los gobiernos en el sector nuclear ha sido la pérdida de seguridad jurídica. Un ejemplo muy claro de ello sucedió en España en los años 80. Por aquel entonces existían 7 proyectos activos de inversión en centrales nucleares listos para ponerse en marcha. De hecho, había centrales nucleares casi terminadas y listas para producir energía. Pero ¿sabéis qué pasó? De la noche a la mañana, un nuevo gobierno decidió paralizar todos los proyectos nucleares, toda la inversión a hacer puñetas. Lo peor es que esto fue algo muy común, y no solo en España, sino también en otros países. 15 de abril de 2023. Alemania desconecta hoy sus últimas 3 centrales nucleares. Aquí no solo podemos hablar de bloquear proyectos o forzar el cierre de centrales, también podemos hablar de impuestos extraordinarios al sector y otra multitud de trabas administrativas. La cuestión es que la energía nuclear es tan polémica que según el gobierno que toque, las leyes pueden cambiar de la noche a la mañana. Y si no, que se lo digan a Alemania. En definitiva, ya no es solo que la inversión nuclear tenga un desarrollo largo y costoso de por sí, sino que encima el gobierno de turno puede fastidiarla en cualquier momento. Es precisamente por eso, y por todo lo que hemos contado antes, que la producción de energía nuclear no ha estado precisamente de moda desde finales de los años 70. Y de hecho, esta se ha mantenido completamente estancada desde hace por lo menos 20 años. Y ojo, porque las cancelaciones de centrales nucleares, concretamente el 40% de todas ellas, se produjeron antes y no después del accidente de Chernóbil. De hecho, se produjeron incluso antes del accidente de Three Mile Island, uno de los primeros eventos que puso a gran parte de la opinión pública en contra de las nucleares. Así que, bueno,
Como veis, los problemas de la nuclear van mucho más allá de Greenpeace y el pánico a los accidentes. Sea como sea, y visto lo visto, ¿quiere todo esto decir que si bajamos tipos de interés, damos apoyo público a las nucleares y garantizamos la seguridad jurídica, podría entonces volver la industria nuclear? ¿Podría resurgir como el ave fénix? Pues amigos, me temo que los problemas van incluso más allá de todo lo que os hemos contado. Hoy por hoy, el renacimiento de la energía nuclear, tal y como la conocemos, es una tarea mucho más complicada de lo que parece, al menos en los países occidentales. Pero, ¿queréis saber por qué? Pues atentos. Un problema de escala. Quiero que prestéis mucha atención a la siguiente gráfica. Lo que estáis viendo es el coste ajustado por el nivel de precios que ha tenido construir centrales nucleares en Francia durante las últimas décadas. La tendencia es muy clara. Las centrales nucleares son cada vez más y más caras de construir. Incluso si tenemos en cuenta centrales idénticas, el coste de construcción no ha dejado de crecer. Y en cierta forma, si lo pensáis bien, esto es algo muy pero que muy extraño. Es decir, normalmente a medida que avanza un sector económico, los costes de producción se reducen. Las empresas son cada vez más eficientes, cada vez hay más competencia y todo el proceso pues se termina abaratando. No obstante, en las centrales nucleares ha sucedido todo lo contrario. Y la cuestión es, ¿por qué? Pues entre otros factores, la respuesta está en que la construcción de centrales nucleares requiere de la participación de cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas que provean una enorme cantidad de suministros diferentes. Aquí hablamos desde la gestión logística hasta la provisión de una gran variedad de semiconductores y materiales de construcción. Y seamos claros, durante las últimas décadas los países europeos no han dado precisamente apoyo suficiente como para que estos proveedores se consoliden. Y claro, como durante las últimas décadas la industria nuclear quedó prácticamente olvidada, las empresas dedicadas a su construcción se han ido oxidando, se han ido a otros países o simplemente han desaparecido. Fijaos por ejemplo en lo que dice el siguiente informe de la Unión Europea. Los fabricantes de equipos originales de estructuras, sistemas y componentes de centrales nucleares o bien ya no existen, o bien han dejado de producir con el diseño original, o bien han interrumpido los programas de garantía de calidad nuclear exigidos por la normativa. Informe de la Comisión Europea. Este mismo informe también explica que los nuevos proveedores son más bien pequeños y que no están familiarizados con la industria nuclear. Además, como existe mucho riesgo en el sector, tal y como os hemos explicado hace un momento, exigen precios extraordinariamente altos por sus servicios. En resumen, que podríamos decir que la falta de inversión en el sector ha destruido gran parte del ecosistema necesario para mantenerlo a flote. La falta de construcción arrastra consigo a toda la cadena de suministros, que hace que construir nuevas centrales sea cada vez más y más difícil y más costoso, lo que provoca sobrecostes y constantes incumplimientos de plazos. Y eso es exactamente lo que explica noticias como estas. 21 de diciembre de 2021. Finlandia estrena su nueva central nuclear con 13 años de retraso y un sobrecoste de 11.000 millones. EDF vuelve a retrasar el nuevo reactor nuclear de Flamanville 3 hasta la primavera de 2023 y se encarece el proyecto a 12.700 millones. Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que debemos renunciar a construir nuevas centrales nucleares? ¿Que estas no son más que una especie de pozo sin fondo y que no hay esperanza alguna para que se produzca un nuevo resurgir de la energía atómica? Pues no, no todo es tan negro como parece. Atentos. Más grande no siempre es mejor. Hay al menos dos mecanismos que pueden llevarnos a todo un renacer nuclear. El primero es bastante sencillo, que los gobiernos apoyen el mismo, que otorguen líneas de financiación y que aseguren garantías legales a los inversores. Esto es algo que ya están haciendo, por ejemplo, países como Rusia, China y últimamente parece que también Corea del Sur, entre otros ejemplos. De hecho, Rusia, el este de Asia y Oriente Medio se han convertido hoy por hoy en los grandes epicentros de la energía nuclear. En esta gráfica podéis ver cómo los países asiáticos llevan construyendo reactores nucleares de forma consistente y eficiente desde los últimos 50 años. Los construyen en mayor número y en menor tiempo que los países de cualquier otra región del mundo. Por eso, cuando en Emiratos Árabes Unidos decidieron construir 4 reactores nucleares para llevar a cabo sus planes, llamaron a la industria surcoreana. Aunque más allá del apoyo público o de echarse en los brazos de los productores asiáticos, que tampoco lo tendrían nada fácil en Europa, existe otra alternativa al renacimiento nuclear que ya se está produciendo en países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá. Esa alternativa son los conocidos como SMR, que por sus siglas en inglés significan reactores nucleares de pequeño tamaño.
Actualmente hay más de 70 proyectos relacionados con esta tecnología en todo el mundo, y aunque hay mucha disparidad en los distintos modelos propuestos, todos coinciden en una cosa. Los SMR son una especie de central nuclear en miniatura, y sus costes de construcción pueden llegar a ser un 80% más bajos que el de las centrales nucleares convencionales. ¿Y cuál es la ventaja de todo esto? Pues que este tipo de reactores no requieren grandes inversiones, tampoco requieren enormes y complejos periodos de construcción, ni son tan dependientes de cambios en los tipos de interés o de las ayudas públicas. En resumidas cuentas, los SMR tienen una mayor facilidad para producirse en masa y mucha más capacidad para aprovechar las economías de escala, ya que pueden fabricarse de una forma mucho más industrial y centralizada, lo que también implica que no necesitan tantos proveedores. En definitiva, los SMR podrían dar a las nucleares ese impulso que Europa tanto necesita para cumplir sus objetivos energéticos y climáticos. Aunque, bueno, claro, esto solo será posible si los distintos países se ponen de acuerdo en sacar adelante una legislación más permisiva con este tipo de proyectos. Una legislación que garantice la suficiente seguridad jurídica como para que los inversores no teman que los gobiernos de turno les destruyan sus proyectos. Sea como sea, y visto todo esto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Occidente necesita construir más centrales nucleares? ¿Hasta qué punto deberían apoyar los gobiernos la inversión en esta tecnología? ¿Serán los SMR la revolución energética que prometen ser? Pues podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios, y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.